Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega por parte del equipo Mocinetti. En este video hablaremos sobre qué es una dirección IP y todos los usos que le damos dentro de este mundo llamado Internet. Los participantes son Anayeli Benítez, Gabriel Cervantes, Irving Cortés, Magali Cortés, Rosa Guadalupe Toral, Aldair Rodríguez e Ingrid Selene García. Sin más preámbulo, comencemos. En este vasto mundo llamado Internet, necesitamos reconocer todos los dispositivos conectados. Para eso usamos la dirección IP, por sus siglas en inglés Internet Protocol. Es un número único e irrepetible que se asigna a una interfaz de red de un dispositivo para localizarlo en la red, del mismo modo en que una dirección física determina a dónde se envía una carta. Estos dispositivos pueden ser desde una computadora, tu teléfono, la pantalla inteligente, un smartwatch, etc. Todo lo que se encuentre conectado a la red. La dirección IP tiene como principal función el direccionamiento, así como la manera de buscar las rutas para encontrar a los dispositivos conectados. No confundir con la dirección MAC. La dirección MAC es un identificador único asignado a las tarjetas de red de cada dispositivo y no se puede cambiar. La dirección IP puede cambiar. La versión de la dirección IPv4 es la más común actualmente. Consta de 4 grupos de 8 bits, como aquí se puede ver. Por ejemplo, si llegas y te conectas a una red local, es decir, te comparten la contraseña de Wi-Fi, y al momento de conectarte al módem, este te asigna una dirección IP, con la cual te va a reconocer dentro de su red local. Por ejemplo, la dirección IP 192.168.000.002. La máscara de red es un número de 32 bits para delimitar los bits pertenecientes a la red y al host de la dirección IPv4. Un host es un dispositivo conectado a la red. Por ejemplo, si deseamos extraer la parte de la red de la dirección IP anterior, que es de clase C, aplicamos la máscara de red de defecto si son redes para este tipo de direcciones IP, que es la 255.255.255.000. Esto se logra al aplicar una operación lógica AND entre cada uno de los bits de la dirección IP y la máscara de red, como se muestra en esta imagen. Esta sería la parte extraída correspondiente a la red. Al extraer la porción de la red, el dispositivo, en este caso el módem, sabrá si enviará los paquetes de información dentro o fuera de la red. Es importante mencionar que la dirección de la máscara de red cambia dependiendo la clase a la que pertenezca la dirección IP. Esto de las clases se va a explicar posteriormente. Las direcciones IP y en particular las direcciones IPv4 se pueden clasificar de la siguiente manera, donde la clasificación dependerá del número de bits asignados a la red y al número de bits asignados al host. Por lo tanto, tendremos las siguientes clases. Bueno, como podemos observar, la clase A asigna 8 bits para la red y 24 bits para host, y normalmente se usan en corporaciones grandes. Para la clase B se asignan 16 bits para la red y 16 bits para los hosts. Se usan normalmente en campus universitarios o en edificios administrativos. Finalmente, para la clase C se asignan 24 bits para la red y 8 bits para los hosts. Esta clase suele ser la clase más usada en lugares domésticos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de clases de dirección IPv4. Para reconocer la clase A, los primeros 3 dígitos estarán comprendidos entre 0 a 127. El número de redes será igual a 2 a la b-1 menos 2, y esto es igual a 126 redes, donde b es el número de bits asignados a la red. Para el número de host, el cálculo será igual a 2 a la b-2, donde el número de hosts corresponde a 16.777.214 hosts, y de igual manera el B es el número de bits asignados para los hosts. Para poder identificar a la clase B, debemos mirar los primeros 3 dígitos, y estos deberán estar comprendidos entre 128 a 191. Para esta clase, el número de redes es igual a 2 a la b-2, que equivale a 16.384 redes. Para el número de host, equivale a 2 a la b menos 2,
donde es igual a 65.534 hosts, donde B son los bits asignados correspondientemente para cada uno. Para poder identificar a la clase C, debemos mirar de nueva cuenta los primeros 3 dígitos, y estos tienen que estar comprendidos entre 192 y 223. El número de redes para esta clase es igual a 2 a la B-3, y esto es igual a 2.097.152 redes. Para el número de hosts se calcula con la fórmula 2 a la B-2, y esto es igual a 254 hosts, donde B son los bits asignados correspondientemente para cada uno. Cuando te conectas a Internet, en sí te estás conectando a un servidor que te proporciona la información de las páginas web que visitas. Estos servidores normalmente trabajan con protocolos distintos a los de tu computadora, así que la puerta de enlace, o gateway, ayuda a interconectar las redes, traducir la información de la red de origen a la red de destino. Por ejemplo, en una red local, como la de tu casa, están conectados varios dispositivos al ruteador. Cada uno tiene una dirección IP, y para hacer la solicitud a páginas de Internet, la puerta de enlace se conectará a un servidor externo que enviará o recibirá el tráfico de datos de Internet a la red local y viceversa. El gateway también tiene una dirección IP para identificarse en la red local, así como una dirección IP para conectarse a Internet. Las más comunes para las redes locales son estas que se muestran aquí. DHCP es un protocolo de comunicación dinámica de host, mediante el cual un servidor asigna dinámicamente una dirección IP y los parámetros de configuración de la red para que pueda comunicarse con otras IPs, aunque no se debe de olvidar que la asignación de dirección IP también puede ser de forma manual. El proceso de DHCP consta de 4 pasos. El primero, Discover, es cuando el cliente solicita al servidor la asignación de la dirección IP y entonces, en el paso de DHCP Offer, el servidor responde con un paquete. Cuando este es recibido por el cliente, este selecciona la configuración recibida y solicita la dirección IP específica que le indicó el servidor. Esto sucede en el paso de DHCP Request. Finalmente, en el paso de Acknowledgement, el servidor reconoce la solicitud del cliente y envía un acuse de recibido. Para este punto, el proceso de asignación de dirección IP se ha completado. Internet usa el DNS, sistema de nombre de dominio, a fin de que las personas, nosotros como usuarios finales, usemos palabras en lugar de números para nombrar direcciones de Internet. El DNS es como una libreta de direcciones de Internet que se encarga de asignar nombres de dominio a las direcciones IP. En este ejemplo, al dominio www.google.com le corresponde la dirección IP 142.251.34.14. IP estática versus IP dinámica. La mayoría de los dispositivos utilizan direcciones IP dinámicas que les asigna la red. Por ejemplo, un router, cuando nos conectamos a ellos. Estas direcciones de los dispositivos cambiarán con el tiempo. Quien tendrá la tarea de enviar la información correctamente a los dispositivos de la red local es nuestro router. Él es quien tiene una libreta de direcciones para determinar cuál será la comunicación con Internet. Por lo general, es importante tener una dirección IP estática cuando un dispositivo o sitio web externo necesita recordar tu dirección IP. Un ejemplo de ello son las VPN y otras soluciones de acceso remoto que confían en determinadas IP por motivos de seguridad. La razón por la cual tenemos que reemplazar el sistema de IPv4 con el de IPv6 es porque Internet se está quedando sin espacio de direcciones IPv4 e IPv6 provee una exponencialmente larga cantidad de direcciones IP. La diferencia es enorme. IPv4 tiene la capacidad de 4.3 mil millones de direcciones, a diferencia de IPv6 que puede conectar hasta 340 sextillones de direcciones. Las direcciones IPv6 están basadas en 128 bits. Está compuesto por 8 secciones de 16 bits separadas por 2 puntos. Usando números decimales de 0 a 65.535,
tendríamos representada una dirección bastante larga, y para facilitarlo es que las direcciones IPv6 están expresadas con notación hexadecimal, 16 diferentes caracteres, de 0 a 9 y de la A a la F. Actualmente, el uso de direcciones IPv6 está restringido a ruteadores que lo permiten. Por esa razón, no se va a profundizar sobre este tema en este video. Una dirección IP pública es aquella que se le asigna a cualquier dispositivo que se conecta a Internet para reconocerlo. Un ejemplo es cuando se conecta tu módem a Internet. A este se le asigna una dirección IP pública. Asimismo, una dirección IP privada es una dirección IP que es asignada por un router, por ejemplo, el módem de tu casa, que asigna una dirección IP diferente y exclusiva a cada uno de los dispositivos que se conecten a esta formando una red interna. Esta pertenece a la clase de redes de tipo C. Ahora mostraremos un ejemplo bastante sencillo sobre las direcciones IP. Este dispositivo del medio es un router y es el que se encarga de asignar las direcciones IP. Recordemos que estas pueden ser asignadas por medio de un servicio de DHCP en el que las direcciones se asignan de manera automática. Estas direcciones IP deben pertenecer a la misma red a la que esté conectado el router, que en este caso la estaremos identificando con la dirección IP 192.168.1.0, la cual podemos decir que es de clase C si observamos la máscara de red. Esto quiere decir que los primeros 3 números dentro de la dirección IP van a identificar a la red, es decir, que todos los dispositivos que estén conectados al router van a tener los mismos primeros 3 números, 192, 168 y 1. Y también que el último número va a utilizarse para representar a los dispositivos que se conecten a la red. El número 0 siempre se va a dejar para poder identificar a la red. Y a partir del número 1 hasta el número 254 se van a poder asignar a los diferentes dispositivos que se encuentren dentro. En este caso el router tiene la dirección 192.168.1.1 y los demás dispositivos tienen una dirección desde la 192.168.1.10 hasta la 192.168.1.13. Un dato más por compartir es que si este router pudiera estar conectado a Internet, entonces se le podría compartir a todos los dispositivos que estén conectados. Para finalizar, aquí les proporcionamos algunos enlaces donde pueden encontrar información más detallada de lo que hemos hablado. El primero es el portal del proyecto Mosineti y el segundo es el de WamiStream. En ellos se pueden encontrar más información, aspectos generales, tutoriales, etc. Muchas gracias.